In Vitro Radio. Un programa sobre fertilidad. Fertilidad. Acercándote la información precisa junto a los avances de la ciencia. Como la luz fluye. In Vitro Radio. Radio. Como la luz desde el interior afuera, desde el exterior a mí. Idea y producción, Dr. Pablo Naveira. Locución, Karina Maldonado. In Vitro Radio. Martes, de 21 a 22. Por Radio Líder, AM 1540. Consultorio del Dr. Pablo Naveira. Médico especialista en medicina reproductiva. Tratamientos de fertilidad de baja y alta complejidad con la más alta tecnología. 4823-8591. www.pablonaveira.com.ar. Buenas noches, bienvenidos a In Vitro Radio por AM Líder, AM 1540. Buenas noches, Pablo, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Mariana? Muy bien. Por suerte. Bueno, otra vez martes, 21 horas, una hora, que tenemos acá el espacio radial de AM Líder para, conectarnos con los pacientes, con los oyentes, en esto que es un programa de medicina apuntado específicamente a las parejas que están buscando embarazo, problemas de infertilidad, de esterilidad, cosas que en un momento parecían sinónimos, de a poquito con el paso de los programas, y gracias a los invitados que nos ayudan a entender este tipo de situaciones, nos damos cuenta que estas palabras que parecían similares no son tan así. Tenemos esterilidades primarias, secundarias, infertilidades, un montón de cosas, Mariana, que fuimos aprendiendo con el tiempo y que por supuesto vamos a ir desarrollando de a poquito cada una de las patologías que se pueden presentar en esta búsqueda. Exactamente, de programa en programa vamos aclarando e incluso a mí me pasa que entiendo más las problemáticas. Te vas poniendo de experta de a poquito. Exacto, no, de experta no, para eso están ustedes. Bueno, esa es la idea, hay palabras complicadas y la verdad que la ventaja, ¿no es cierto?, de esta posibilidad de salir al aire es justamente convocar a un especialista, difundirlo por las redes sociales durante la semana, en este caso vamos a tener una doctora que nos va también a ayudar, y abarcar todo, ¿no?, la patología del varón, la patología de la mujer, y hoy vamos a pasar a cuestiones específicamente del laboratorio. Vamos a hablar de la fertilización in vitro, que es este método, ¿no es cierto?, que desde el año 78 se está realizando, que de alguna manera vino a corregir una situación femenina muy particular, que es el bloqueo, la obstrucción de las trompas de falopio, ¿no es cierto? Así es, y por eso le podemos dar la bienvenida a la doctora Sandra Miasnik, especialista en fertilidad del Instituto Segir de Buenos Aires. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andas, Sandra? Muy bien. Bueno. Muchas gracias por la invitación nuevamente. No, al contrario, gracias a vos de acercarte hasta acá. Estás acá una horita en el estudio y dispuesta, por supuesto, ¿no? Vamos a atajar todos los penales de las preguntas que nos fueron llegando a la casilla de mail invitroradio@terra.com.ar, y a partir de ahí vamos a ir hilvanando de a poquito la respuesta de todas estas dudas. Tenés ya preguntas seguramente. Vamos a arrancar con algún mito que nos fue llegando también con respecto a las cosas cotidianas, ¿no? Lo que piensa la calle con respecto a la fertilidad. Y Mariana nos va a leer algunos de los mitos, a ver si Sandra Miasnik, la doctora invitada de hoy, nos va a ayudar a entenderlo y a ver si es verdadero o falso, ¿no? Bueno, comenzamos. La ansiedad y depresión aumentan la infertilidad. ¿Es esto verdad, mentira? Mira vos. ¿El huevo o la gallina? Claro, esto es pregunta de todos los días también en el consultorio, ¿no? Esto es lo bueno que podemos explicar, digamos, según tu experiencia, Sandra. En realidad se ha relacionado el estrés crónico en algunos trabajos científicos como uno de los coadyuvantes, o sea, uno de los participantes, si bien no el principal, en los casos de infertilidad. Pero a su vez también conocemos que las parejas a quienes les cuesta concebir, ya de por sí esa situación les provoca este tipo de sensaciones. Por eso yo decía qué es lo primero, huevo o la gallina, ¿no? Huevo o la gallina, ¿no es cierto? Esto sí, lo que pasa es que no tenemos un estresómetro. Los pacientes nos preguntan, ¿no? ¿De qué manera nosotros podemos ver, estoy mejor, doctor, que antes, hace un mes, estoy haciendo terapia, estoy haciendo deporte, o sea, de alguna manera estoy buscando esa relajación, fui a un chino que me hace acupuntura, las cosas que cotidianamente escuchamos en el consultorio. Y no podemos medir el estrés, o sea, no tenemos forma de medirlo, y ni hablar el impacto
en la fertilidad. No, además, si estamos hablando de que el trabajo provoca un estrés crónico, tampoco es cuestión de dejar las actividades habituales y dejar de trabajar por buscar un embarazo, porque después vamos a tener un problema mayor. Que es, ¿cómo aislamos esa pareja? O sea, la mandamos 2-3 meses de vacaciones al Caribe. Probablemente baje el estrés, claro, ojalá se pudiera, ¿no? Pero la vida continúa, las cosas del trabajo. Tal cual, aparte yo lo que digo siempre es que, bueno, por eso digo que el estrés de por sí mismo no es un causal determinante, porque en ese sentido la gente que vive un estrés crónico no se embarazaría nunca, ¿no? Tal cual. Pero sí creo al revés que la infertilidad causa un nivel de ansiedad especial, que a veces es difícil de comprender por la gente que no padece esta cuestión. Y bueno, es cuestión de reservar en la intimidad de la gente que sí lo comprende para justamente no acrecentar esos niveles de ansiedad que a veces... Hay gente externa que en vez de calmar puede llegar a incentivar esa ansiedad. Con buenas intenciones, pero bueno, la familia, los vecinos, la pregunta constante, ¿no? Hay que conocer bien el entorno y ver con quién compartirlo. ¿Y ustedes para cuándo, no? Dicen ahí, claro, eso suma tensión. Exactamente. ¿Te casás cuando viene el cuando primero? Viene el bebé, sí. Entonces, las parejas a veces se empiezan a recluir, ¿no es cierto? Evitan eventos sociales donde hay chicos. No solamente se recluyen, sino que lo que a veces pasa es que no lo pueden hablar ni siquiera entre ellos, y buscan tal vez alguna persona muy cercana y es muy difícil comunicarse en el mismo idioma justamente porque cada uno vive su problema y no quiere preocupar al otro con su propia preocupación. Esto se ve mucho en los hombres sobre todo, que socialmente tienen que representar la parte fuerte de la pareja y tienen que contener a la mujer cuando ellos mismos están pasando por una situación especial de ansiedad y preocupación y tal vez, bueno, no tienen el mismo nivel de contención. Esto hablo en general, ¿no? Por supuesto que... Pero sí es verdad que el varón y la mujer lo expresan totalmente distinto, ¿no es cierto? Totalmente. El hombre es mucho más introvertido, es mucho más difícil que esto lo toque con los amigos, ¿sí? La mujer es más extrovertida por lo general, lo puede charlar con las amigas, en el trabajo. No, sí, las mujeres pueden estar horas y horas hablando de esta patología, se como juntan, en todos los órdenes de la vida. Como un montón, nosotros podemos hablar, sabés que tengo un problema de los espermatozoides, pero bueno, ahora va perdiendo boca, y ahí ya cambiamos de tema, ¿no es cierto? Y no olvidar que la fertilidad muchas veces, y históricamente estuvo ligada con el macho argentino, y bueno, el no embarazar a la mujer tal vez hace a algunos hombres que se sientan menos hombres, y bueno, esto por supuesto que no es así. Sí, totalmente. Hay que explicarlo también. Eso es bueno, clarísimo. María, no sé, ¿tenés algún otro mito más? Si no, pasamos a la innumerable lista de preguntas que nos fueron llegando a la casilla de mail. Bueno, si no, hacemos así, uno más y después nos dedicamos a las preguntas. Sí. La fecundación in vitro, ¿solo se usa para mujeres con trompas bloqueadas o dañadas? En realidad supongo que esto ya lo deben haber explicado hasta el hartazgo, pero bueno, cabe la aclaración de que es la fertilización in vitro. Esta es una técnica que si bien no necesita de la permeabilidad de las trompas, porque estamos generando el embrión en el laboratorio y estamos colocando el embrión adentro del útero, no solamente se usa en casos de bloqueo tubario, se usa en otras situaciones también que lo ameritan, donde el embrión no se puede formar porque tal vez los espermatozoides no son lo suficientemente aptos como para fecundar el óvulo y necesitan ayuda extra, por más de que las trompas estén permeables. Inclusive hay algunos casos severos de patología espermática donde con una inseminación artificial, que es lo que llamamos baja complejidad, no es suficiente y necesitamos hacer alta complejidad como la fertilización in vitro. Claro, un procedimiento que nació para corregir alguna cuestión femenina, como era este bloqueo de las trompas, de a poquito también empezó a corregir algún factor masculino, ¿no es cierto? Realmente que con la fertilización in vitro no solo solucionamos temas femeninos, sino muchas veces el del varón, ¿no? Ese espermatozoide que no puede llegar a destino y con los laboratorios lo podemos acercar y produce la fertilización del óvulo que nos está dando espontáneamente. Exactamente. Está bien, genial. Bueno, vamos a alargar con las preguntas, haberte anunciado durante la semana en las redes sociales, por supuesto, bueno, fuimos juntando algunas preguntas de los oyentes, ¿no es cierto?, aprovechando esta oportunidad que estabas acá. Así que, Mariana, vamos a empezar con la entrevista, doctora Sandra.
Sí, recuerden que las preguntas fueron enviadas a través de Twitter, arroba invitroradio, o a través de mail, invitroradio@terra.com.ar. Y la primera nos llega de Virginia, que quiere saber si para mejorar los tratamientos in vitro el uso de metformina mejora la cantidad de ovocitos a extraer, o si es solo para quienes tienen hiperinsulinemia. Hiperinsulinemia, o sea, tener mucha insulina dando vuelta en sangre. Bueno, en realidad la metformina es una droga que estuvo diseñada en primera medida para tratar la diabetes. Sí, es un hipoglucemiante y tiene un efecto indirecto que tiene que ver con la regulación de unas hormonas que están elevadas en las pacientes que tienen poliquistosis ovárica. La poliquistosis ovárica se puede acompañar de insulinoresistencia, como acá están mencionando en la pregunta, y es ahí donde la metformina tiene un impacto que muchas veces es beneficioso, pero la tendencia actual, y si bien esto es bastante controvertido porque no existe evidencia científica que apoye el uso de metformina indiscriminadamente o en forma rutinaria, mejor dicho, también hay médicos que lo indican aunque no se tenga el síndrome de insulinoresistencia. Por supuesto, es una medicación bastante usada, cuando está bien indicada sí puede ser beneficioso. Para y no cantidad, para todas las pacientes. No para todas, ¿no? Teniendo justamente esta desregulación entre el azúcar y la insulina, ¿no? Una símil diabetes sería. Esto a veces acomodando ese eje empieza a producir mejor calidad de óvulos. No, inclusive muchas veces ayuda al bajar esos niveles de hormonas molestas, que reproductivamente hablando, los niveles excesivos de los andrógenos pueden llegar a ser complicados o pueden dificultar la concepción o el ritmo ovulatorio normal. Y justamente la metformina lo que hace es poder regular los ciclos en algunos casos, pero hay que decir también que es una droga que está muy relacionada con efectos colaterales bastante molestos, relacionados en primera medida con los trastornos gastrointestinales, ¿no? Tiene cierto rechazo porque es una de las... Es cuestión de ajustar la dosis, porque a veces con dosis escasas cada uno tiene la dosis indicada. Perfecto, bueno. Virginia también quiere saber si el uso de Fertilix un par de meses antes mejora los espermatozoides, y por último, si quienes se hacen ICSI es siempre mejor hacerlo en columnas de anexina o directamente en SwimUp. Bueno, son dos preguntas en una. Ahí se nombró una marca, ¿no es cierto? La verdad que no podemos nombrar marca, pero ya se nombró. Es un complejo vitamínico que se le da al varón, que tiene antioxidantes, vitamina E, vitamina C, carnitina, ¿no? Zinc. O sea, son un montón de elementos que utiliza el testículo para fabricar espermatozoides. ¿Conviene darlo antes del ICSI, Sandra Miasnik? Bueno, esta es otra droga que se usa empíricamente. Igual que en la metformina no existe evidencia científica suficiente que justifique su uso, con la diferencia que como son hormonas, como son vitaminas básicamente, para hablarlo así más en general, eso es una especie de complemento dietario. No tiene efectos adversos, entonces bueno, se lo da porque tal vez existe alguna ayuda, pero concretamente esto sirve cuando los espermatozoides tienen alguna dificultad, especialmente a nivel del ADN, o sea, la información genética del espermatozoide está dañada. Esto a veces ocurre por la presencia de sustancias que llamamos radicales libres, así como en la piel, tan famosas las publicidades de cremas, los radicales libres, las arrugas y todo eso. Bueno, en los espermatozoides también hay radicales libres que pueden llegar a deteriorar los espermatozoides. Entonces, estas vitaminas, estos aminoácidos pueden actuar en los casos donde sí existen radicales libres, neutralizándolos de alguna manera, pero si la fragmentación del ADN o la distorsión espermática tiene que ver con alguna otra cuestión, este suplemento no va a ser Claro, nada. hay métodos de laboratorio que han superado, digamos, la expectativa con respecto a una vitamina externa. Acá justamente, ¿no es cierto, Mariana? Sí, tengo una duda. No, para la segunda parte de la pregunta, ¿no? Dice, esto mejora el estado del ICSI. ¿Qué es el ICSI, no? Claro. Mariana, ¿Qué es ICSI? Claro. ¿Qué es el ICSI? Bueno, estábamos hablando de la fertilización in vitro. En realidad le decimos popularmente fertilización in vitro a todo, tanto a la fertilización in vitro propiamente dicha, que consiste en extraer los óvulos de la paciente y en el laboratorio se colocan en una platina y se juntan con los espermatozoides. La fertilización, o sea, la entrada del espermatozoide al óvulo se produce espontáneamente, solito, sin ningún tipo de intervención del laboratorio. En cambio, en el ICSI, la diferencia es que el biólogo, el embriólogo, inyecta el espermatozoide adentro del óvulo. Esa es la diferencia puntual entre ICSI y fertilización in vitro. Y las indicaciones también son diferentes, ¿no? Sí.
No por sé supuesto, si bueno, más que ahondar nunca. mucho en el detalle. No, pero por supuesto, más que nunca el ICSI vino a corregir justamente el factor masculino, ¿no? El factor masculino severo, Sí. aunque a veces cuando tenemos pocos óvulos preferimos en vez de arriesgarnos, pero bueno, esto la verdad que depende de cada médico. Hay gente que realmente prefiere hacer in vitro siempre, pero Sí. bueno, muchas veces se prefiere hacer ICSI directamente para asegurarse de alguna forma la entrada del espermatozoide al óvulo cuando son poquitos óvulos y no arriesgarnos a que haya alguna falla en la penetración espermática, Tal por cual, ejemplo. se utiliza mucho, esto ha dado más tasa de embriones fertilizados, o de óvulos fertilizados, perdón, y más tasa de embriones, por supuesto que esto, si había alguna duda a ver si ese óvulo dejaba entrar el espermatozoide, bueno, medio que en un laboratorio ya lo están obligando a entrar, ¿no es cierto? Exactamente. ¿Viste? Bueno, Sí, sí. siguen llegando preguntas en Twitter, en email. Nos encontrás en Facebook, In Vitro Radio, en Twitter, @InVitroRadio y en la web www.invitroradio.com.ar. Correo electrónico invitroradio@hotmail.com. Segundo bloque de In Vitro Radio por AM Líder AM 1540 y seguimos con la doctora Sandra Miasnik, especialista en fertilidad del Instituto Segir. Tengo una pregunta más, Pablo, Sí. acá. Paula nos envió esto y dice que una vez un médico le dijo que era necesario el reposo después de la transferencia de embriones y después, luego, otro médico le dijo que no influye en el resultado. ¿Qué es Bueno, lo cierto? Típico, ¿no? Contradicción entre médicos de algo tan sencillo como reposo sí o reposo no después de la transferencia embriones. ¿Cómo no nos vamos a contradecir con cosas mucho más Nos contradicimos con sofisticadas cosas que el mucho reposo? peores, ¿no? imagínate. ¿Qué opinas? Yo soy una fiel defensora del no reposo. Yo creo Claro. que el cambio de la rutina diaria de la paciente después de someterse a un tratamiento con la complejidad de estos tratamientos de los que estamos hablando, Sí. lo único que hace es aumentar la ansiedad. Aclaro que es mi opinión personal, ¿no? Más Sí, allá sí. de mi opinión personal, hay un montón de trabajos científicos que han comparado los resultados con reposo o sin reposo y se ha visto que no han cambiado los resultados. Yo siempre digo, y les digo a mis pacientes que es lógico, después de llevarse un embrión adentro del útero y saber que ese embrión está Sí, ahí, ¿no? es muy difícil, ellas piensan que se les puede ¿Cómo caer. cuidarlo, no? O sea, claro, o sea, la verdad que uno quiere hacer algo como para mejorar, pero es... y son 15 días, ¿no es cierto? Hay que pensar, bueno, la gente que quizás no se sometió todavía a estos tratamientos, una vez colocado el embrión, tenemos que esperar por lo menos 14 días para hacer el primer análisis de sangre. Para ¿no? saber La si el famosa embrión se beta, implantó o no. Para ver si se implantó. Los cuidados, las dudas, los miedos con respecto a este cuidado de los embriones durante 14 días son enormes. Sí, tal cual. Lo que pasa es que los cuidados sobre este embrión no dependen de uno. Muchas veces el responsable del fracaso o el éxito de estos tratamientos es la genética del embrión, básicamente, en grandísima medida, por lo cual el reposo no va a afectar la tasa de implantación de ese embrión si es un embrión genéticamente sano y estaba destinado a implantarse. Siempre Yo- lo queremos sí. comparar justamente con la cuestión natural, ¿no? Más allá que hubo una intervención Exactamente. médica, un laboratorio. A eso iba, ¿no? Una vez Yo que está el siempre- embrión en el útero, Yo siempre digo lo mismo, o sea, hay que imaginarse que la gente que se embaraza en forma espontánea, en Sí. forma natural, muchas veces no sabe a esa misma altura que está embarazada y sigue con su vida habitual, no toma ningún recaudo, Sí. fuma, bebe alcohol, sigue haciendo sus tareas físicas habituales, va al Normal, supermercado, gimnasio, carga bolsas, tal cual. y bueno, la gente se sigue embarazando normalmente, pero bueno, hay que entender que bueno, al saber que está el embrión presente, es como que uno quiere tener algún tipo de injerencia y responsabilidad del resultado y muchas veces eso no se puede hacer. ¿qué más puede hacer, no? Te dice la paciente para que esto... Y contrariamente, había empezado diciendo que no estoy a favor del reposo porque creo que esos días desde la transferencia hasta el saber el resultado se pueden Sí. hacer eternos, se puede prolongar mucho más y aumentar la ansiedad Sí. cuando estamos cambiando la rutina y estamos pensando solamente en esto. En cambio, manteniendo la rutina habitual es como que
yo creo que se pasa un poquito más rápido, ¿verdad? Sí, clarísimo. La verdad que estamos de acuerdo en el 100% de lo que acabas de contar, porque se pueden topar con médicos que todavía indican 7 días, 10 días, 15 días. Es cierto. Esto quizás quedó en la historia, ¿no? Antes, en los 80s, había tasas de embarazo mucho menores que las actuales. Entonces, claro, trataban los médicos de optimizar también ellos lo que podían, ¿no? Igual es respetable también Transferían porque... muchos embriones. Es cierto, es reposo cierto. Pero a veces la paciente psicológicamente se siente mejor y bueno, eso también hay que respetarlo, pero bueno, biológicamente tiene que quedar claro que los resultados no van a depender de que se haga reposo o no. Muy bien, mira, buenas tardes, doctor. Hoy es mi tercer día de beta espera, le llama la paciente, ¿no? Esperar el resultado de la beta. Desde el día anterior de la transferencia embrionaria tengo unos espasmos o punzadas en la zona del bajo vientre. Bueno, la transferencia de los embriones fue buena, le transfirieron 2 embriones, pero está preocupada porque tiene miedo de que estas puntadas o estos espasmos puedan afectar la implantación. Me da miedo perderlos, mira vos. Gracias, un saludo, Marian Aguilera. Marian, esta pregunta que estás haciendo es una de las preguntas más frecuentes que uno tiene en este periodo donde se espera el resultado del tratamiento. Hay que tener en cuenta que todo lo que te pase en la zona pélvica está potenciado a la 10ª potencia, por cuantificarlo de alguna manera. Entonces, cosas que antes no sentías o no percibías, ahora estás absolutamente concentrada en esa región y lo sentís muchísimo más. Sí. Realmente esas molestias que vos sentís no van a repercutir en lo más mínimo en el éxito o el fracaso del tratamiento, así que tranquila. Sobre todo, imagínate que estuvo bajo una estimulación hormonal, o sea, los ovarios tienen su impacto hormonal, todo el cuerpo, ¿no? Reciben suplemento de una hormona que se llama progesterona, que tiende a retener líquido y tal. O sea, la paciente se siente distinta, inclusive farmacológicamente, ¿no? Creado por nosotros, una situación nueva. Sí, aparte la progesterona puede generar algún grado de distensión, todo depende de cómo haya sido la estimulación, con cuán grandes estén los ovarios en este momento. Pueden sentir algunas molestias, pero no son relevantes en cuanto a los resultados. Bueno, genial, Marian, esperemos que quede ya evacuada esta duda, ¿no? Gracias a la doctora Sandra Miasnik, que está acá y nos está ayudando a entender todo el proceso anterior y posterior a la fertilización in vitro, ¿no? Cómo podemos mejorar los resultados. Otra pregunta que viene desde Vicente López. Roberto dice que le indicaron unas vitaminas llamadas Acidac para mejorar los espermas durante 2 meses porque tiene fracturado el ADN. Mirá vos, sí. Está tomando 1 por día, pero a un compañero le dijeron que tome 2 por día. Entonces quiere saber cuántas pastillas debe tomar realmente. Bueno, tema andrológico, ¿no? Un tema de especialidad en la fertilidad masculina, que por supuesto que cuando tengamos un andrólogo acá invitado en el piso vamos a hablar de esto, ¿no? De la fractura, de la fragmentación del ADN del espermatozoide, pero bueno, por supuesto estos complejos vitamínicos habíamos hablado, Sandra, en el primer bloque, ¿no? O sea, ¿qué opinás? ¿Un sobrecito, 2 sobrecitos, ninguno? ¿Cuál es tu experiencia? En realidad estamos hablando siempre de lo mismo. Para emparejar dijimos la otra marca, ¿no? Para que no haya fanatismo, ya dijimos las 2 que están en el mercado. Son drogas, en realidad es medicación que se usa en forma empírica también. Cuando decimos que se usa en forma empírica, decimos que se usa sin evidencia científica sólida que avale uno u otro resultado, y estamos en la misma. Son minerales, son aminoácidos que pueden llegar a ser efectivos cuando se trata de un problema puntual a nivel de la fragmentación del ADN, pero si el ADN está muy fragmentado vamos a necesitar otro recurso y no solucionarlo solamente con ese tipo de vitaminas. Justamente en el tercer bloque vamos a tener la participación de un biólogo, ¿no? Estos que están trabajando por suerte en el laboratorio y justamente optimizando todo esto que nosotros como médicos podemos llegar a entregarle, nos va a hablar, ¿no? De la fragmentación de ADN y de qué se puede hacer con el semen previamente, ¿no? Un paciente que a pesar de a veces tener un espermograma normal, tiene el ADN, la información genética de ese espermatozoide alterada o fragmentada, y todos los métodos que se pueden hacer en un laboratorio para dejarlos de lado y trabajar solamente con aquellos que tienen el ADN sano. Esto se llama columnas de anexina, se hace varios años en el país y esto ha cambiado resultados, sobre todo justamente, ¿no? Ayudando a la patología masculina, ¿sí? Así es. Otra pregunta que nos la envía Cecilia Gutiérrez de Boulogne. Nos cuenta que a una amiga de ella en España le congelaron todos los embriones y se los colocaron en el útero a los 2 meses de la fertilización in vitro, porque le dijeron que aumenta los embarazos. Y ella nos consulta si esto se hace en el país. Bueno, re interesante, ¿no? Porque
no sabemos exactamente el caso de su amiga española, no sabemos si la congelación de embriones fue por una indicación médica puntual, porque quizás era imposible transferirlos en ese mes, o por elección, que lo estamos escuchando mucho, que se hace, ¿no es cierto, Sandra? Sí, ¿vos mencionaste algo de ovario poliquístico o lo imaginé durante la pregunta? Quizás era otra oyente, sí. Bueno, no, en realidad en algunos casos en donde la estimulación es excesiva o se obtienen muchos óvulos y los niveles de estradiol, que es la hormona que medimos durante la estimulación ovárica, aumentan mucho, se prefiere, para evitar un cuadro que se llama síndrome de hiperestimulación ovárica, se prefiere diferir la transferencia de los embriones, porque de producirse el embarazo podría producirse un síndrome que, bueno, no es del todo agradable. Si tratamos de evitarlo. Tratamos de evitarlo. Y una de las alternativas es esta, ¿no es cierto? Exactamente, congelamos los embriones, esperamos que bajen los niveles de estradiol y transferimos en un ciclo siguiente o cuando se quiera. Un ciclo natural o apenita estimulado, sin tanta estimulación como ese ciclo. Se difiere hasta que los ovarios estén un poquito más tranquilos. No sé si este habrá sido el caso concreto, pero bueno, esos son los casos en donde preferimos hacer Por indicación médica, y no hay discusión, hay que hacerlo por una cuestión Pero no médica. Es lo más habitual, ¿no? No es lo más habitual. Pero bueno, esta tendencia, inclusive los institutos de España, ¿no? Que lo están haciendo a propósito, Sandra. O sea, congelan embriones y los transfieren en un ciclo subsiguiente, porque eso, digamos, justamente haría que ese útero, ese endometrio, quizás todo el organismo de esa mujer, sin la estimulación tan grande a la cual se sometió para que le saquemos los óvulos, ¿sí? Tendría como un endometrio más, digamos, adecuado para recibir los embriones. Registrando niveles hormonales más normales, lógicos, más esperables, más naturales, ¿no? Normal, sí. Sí. Esto, la experiencia, digamos, en el país es muy escasa, ¿sí? Por supuesto que a pesar de que todavía no hay una conclusión al respecto, sí lo que hace, por supuesto, es elevar los costos, ¿no es cierto? Porque habría que hacer una congelación. Sí, pero no solamente hay que hacer el tratamiento inicial, sino congelar los embriones, descongelarlos. Todo esto implica procedimientos de laboratorio, que por supuesto encarece los costos, pero bueno, a veces es necesario para aumentar las chances. Volviendo un poco a lo de antes, ¿no? A pesar de la tecnificación y de toda la participación de los médicos, los biólogos, ¿no? Como todo tiende a que querramos hacerlo cada vez todo más natural, ¿no es cierto? A pesar de que tenemos embriones de laboratorio y demás, queremos transferirlos ahora en un ciclo más tranquilo, sin tanta estimulación hormonal. Sí, es la tendencia. También antes se transferían 4 o 5 embriones y cada vez se está tendiendo a transferir menos. Los mitos, ¿no? Los mitos que tuvo a ver justamente a pesar de todo lo que avanza, ¿no? La gente sigue preguntando mellizos, trillizos, ¿no? Esto, y cada vez se ve menos, ¿no? O sea, por suerte cada vez hay más cuidado. Exactamente. De hecho, en el centro donde yo trabajo, tratamos de no transferir más de 2 embriones, más que tratamos, no transferimos más de 2 embriones justamente porque... 2 como máximo, mira vos. Sí, pero esto difiere, no quiere decir que sea incorrecto no hacerlo, pero bueno, eso depende de la experiencia de cada centro y de cada médico, pero bueno, la tasa de embarazo triple es 0 desde ya hace unos cuantos años, justamente por el cuidado que se pone, no transferir más de 2 embriones. Perfecto, buenísimo. Tenemos más preguntas, esta vez vía Twitter. Verónica Marcela dice, bueno, seguimos con los complementos vitamínicos y demás, ¿no? La DEA, el aceite de onagra, la maca peruana. ¿Qué opinas, Sandra, de todo esto? La DEA, la hormona de la juventud. La hormona de la juventud. Bueno, por supuesto que esto, nada, se googlean, se hablan entre ellas, hay foros de pacientes que se intercambian información y quieren consumir, quieren tener esto, otra vitamina. ¿Vos qué opinas de todo esto? Yo siempre digo lo mismo, acá no hay magia, Claro. o sea, la calidad de los óvulos difícilmente se pueda mejorar, siempre hago mucho hincapié en que el gran responsable de los embarazos tiene que ver con la genética del óvulo, básicamente, y no hay medicación que eso lo cambie. Las mujeres nacemos con X cantidad de óvulos y ovulamos a lo largo de nuestra vida esa cantidad de óvulos, y a diferencia de los hombres que van reciclando cada 3 meses aproximadamente los espermatozoides, las mujeres dejamos hacia el final algunos óvulos que tal vez no son de lo mejor genéticamente, y la DEA estuvo un poquito de moda hasta hace algunos años, se sigue usando. Acá hay ventajas, que esto lo decimos, son de venta libre, no sabemos son si preparados hacen bien, farmacéuticos, se consiguen, mal no hacen.
No, o sea, pueden tener algunos efectos colaterales del tipo acné, incremento en el vello, esas cuestiones, pero bueno, insisto con que no son mágicas, se aplican a algunas pacientes en particular, pero bueno, hasta ahora son drogas empíricas, las sociedades de medicina reproductiva no las recomiendan fervientemente, pero bueno, se usan como complemento en algunos casos. Tal cual, o sea, como una medicina alternativa que puede ayudar, de ninguna manera está comprobado, pero por favor no larguen la medicina tradicional, ¿no? Los consejos del médico, la posibilidad de hacer un tratamiento de fertilidad, de baja complejidad, de alta complejidad, el que esté indicado, pero que no se aferren ni a alguna vitamina de las que ya nombramos, ni a la maca peruana, ni a la DEA, como único tratamiento de su infertilidad. La DEA está relacionada básicamente con una ayuda en cuanto al incremento de la reserva ovárica, pero de ninguna forma modifica la genética de los óvulos.